Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana, para conocer el impacto de la actividad petrolera offshore en nuestro país y particularmente aquí, en nuestra zona. Para ello entrevistaremos a Diego Lamacchia, ingeniero especialista en exploración petrolera, un marplatense que desde hace varias décadas ha desarrollado su actividad profesional, tanto en empresas de reconocimiento mundial como en consultoría para la industria petrolera que viene desarrollando desde la ciudad de Texas en los Estados Unidos de Norteamérica. Un especialista que se dedica a ello y que de paso por nuestra ciudad ha accedido a brindar esta entrevista para el programa que sirva para interiorizarnos sobre algunos aspectos de esta industria. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.ucip.org.ar. Como les decíamos, nos encontramos con Diego Lamacchia, especialista en sistemas de producción de petróleo costa afuera, para dialogar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con estas perforaciones offshore o estos primeros pasos en la explotación petrolera offshore en la costa argentina. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Blas? Bueno, comentar un poco a la audiencia que escucha anuncios, escucha movilizaciones. ¿En qué consiste un poco esto de la perforación offshore? Digamos, ¿cuál es la situación en la que hoy está la Argentina, sobre todo en estos polígonos, en estos CAN, como le llaman, que están a 380 kilómetros de aquí de la ciudad de Mar del Plata y que ha levantado la preocupación de algunos sectores? ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora brevemente? ¿Qué es lo que se debe hacer en estos momentos? Y bueno, ¿y qué es lo que sería futuro en caso de encontrar petróleo, ¿no? Porque esta es una etapa exploratoria todavía. Sí, esta es una etapa exploratoria. En el 2015 se empezó a hacer sísmica, el gobierno empezó a hacer sísmica para licitar los campos, que se hizo finalmente, se iba a hacer en el 2018, y finalmente se hizo en el 2019, donde se le entregan estos datos de sísmica a las operadoras que revisan estos datos y proponen en esta licitación, entregan determinada cantidad de dinero para obtener estas áreas donde puedan explorar y realizar perforaciones y instalar su sistema de producción. Esto que venís diciendo de las sísmicas, ¿no es lo que se va a hacer en estos momentos? La sísmica que se hizo anteriormente es la sísmica que vos necesitas mostrarle a los operadores para que ellos analicen y vean cuál es el bloque que más les conviene ofrecerse. Sí. Eso es lo que ha pasado. Ya después de eso, una vez que se les entregan los bloques, el Estado Nacional con esta ronda 1 del 2019 hubo como 18 empresas que se presentaron y dejaron casi 820 millones de dólares, algunos dicen un billón, pero bueno, más o menos una buena cantidad de dinero para obtener estas áreas. Una vez que tienen estas áreas, lo que tienen que hacer es empezar ellos a hacer su exploración. Entonces hace una exploración un poquito más profunda. Generalmente lo que te entrega el gobierno es exploración en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Ya las operadoras hacen exploración en 3 dimensiones, con tecnologías más avanzadas, para determinar cuáles son las áreas donde potencialmente se puede encontrar hidrocarburos. Y a partir de ahí viene la otra etapa después de la exploración, que es la perforación. Entonces vos perforás un pozo, que es un pozo piloto, de tal manera de que puedas ver si es económicamente viable explotar ese campo. Y una vez que se hace eso y que se determina que es comercialmente viable, se hacen pozos delimitadores, se siguen haciendo pozos para determinar el área del reservorio y determinar cuál va a ser su curva de producción a lo largo de la vida útil del pozo. Se establece la infraestructura que va a ser y se instala la infraestructura que va a producir eso. Y eso es la etapa de producción. Empieza la producción y ya cuando empieza la producción empieza una etapa que se llama la operación del campo durante 20 o 30 años. Y después viene el abandono del mismo. Detengámonos un poco primero en la exploración sísmica. Decías recién que ya se viene haciendo desde hace años exploración sísmica. ¿Y eso ha tenido algún efecto sobre la fauna marina?
Bueno, hay muchas voces en contra, que son los ambientalistas, pero que en realidad para mí son mitos. Y no sobre son esta experiencia pasada de estos últimos años, no. Si bien ahora se va a intensificar en esta nueva etapa posiblemente por las empresas, se hicieron más de 150.000 kilómetros de sísmica en todo el mar argentino en estos últimos años. Y que yo sepa no ha afectado la pesca, no ha afectado el comportamiento de los mamíferos cetáceos o de las ballenas. Es más, la producción de la población de ballenas ha crecido. El tema de las ballenas no es la exploración sísmica, es la caza de las mismas, que es otro problema, no es la exploración sísmica. Pasando a la exploración sísmica, otra gran preocupación que se plantea, ¿no? Y se han planteado muchos grupos, algunos que tienen que ver con el ecologismo, otros por ahí con el turismo, es el tema de si puede llegar a haber algún derrame con este tema de la exploración petrolera, ¿no? Digamos, una vez hecho el pozo, que si puede llegar a haber alguna pérdida, algún derrame. Está bien. En la parte de exploración sísmica, el tema es cómo afecta a los mamíferos cetáceos, sobre todo las ondas sonoras y demás. Hay determinados protocolos, hay una burbuja de seguridad que es más o menos de 1 kilómetro, y hay un arranque suave, los mamíferos se alejan, así que el impacto que tiene sobre los mamíferos cetáceos es mínimo. Con relación a la etapa de perforación, los riesgos que podés tener en una etapa de perforación son mucho más altos, se hacen análisis de riesgos, se minifican todos esos riesgos. El riesgo que tenés en una etapa de perforación es el blowout del pozo. Que es, el blowout, el blowout es que hagas mal la perforación y la burbuja de gas salga, sí, y una vez que toca la superficie se produce una gran explosión. Entonces, bueno, eso es un riesgo que se analiza, se establece como un evento de alto riesgo y no de alto riesgo, de alta consecuencia. Sí. Consecuencia, se determina la probabilidad de ocurrencia, se establecen determinados protocolos para mitigar ese riesgo, bajar la probabilidad de ocurrencia y por lo tanto multiplicar esa probabilidad de ocurrencia por la consecuencia de ese suceso, que sea un riesgo muy bajo. Entonces, generalmente de miles y miles y miles y miles de pozos que se han perforado, tanto onshore, bueno, digamos millones, onshore, sí, y offshore. Offshore vos tenés tres blowout típicos, que son, uno es Ixtoc en 1979, Montara Bay en Australia en 2009 y el más que conocemos todos, que es Macondo del 2010. En cada una de esas etapas la industria ha aprendido y ha tomado sus lecciones aprendidas para que esos hechos no se vuelvan a producir. Ya después, durante la etapa de producción, lo que vos tenés es potenciales derrames de producción, que son derrames mínimos. Esos derrames mínimos, si los hay, se estudian, se establecen, la probabilidad de riesgo es muy baja, pero si el caso que aparezcan, se establecen procedimientos de mitigación, hay protocolos y demás, que hacen que nunca nos enteremos de que esto se produzca. En esta etapa de perforación que recién hablamos, decías 3 casos, ¿son únicamente 3 casos relevantes sobre millones de pozos? Bueno, imagínate que hay millones de pozos en todo el mundo. En la parte offshore hablamos, sí, de miles de pozos, cientos de miles de pozos, sí. Pero sí, son los casos más relevantes, que son los que yo te nombré: Ixtoc, Montara Bay y Macondo. A partir de cada uno de esos, la industria ha aprendido y ha tenido mayores protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad que tiene la industria petrolera son altísimos. Es como, vos no te podés olvidar una tuerca en el medio del mar porque estás perdiendo $1 millón por día si tus operaciones están paradas. Entonces, el mismo tipo de mindset que tenés para mandar un cohete a la luna es el mismo tipo de mentalidad que tenés para poner un sistema de producción a 2.000 metros de profundidad. En esto que preocupa sobre todo, ¿no? A los marplatenses, a los bonaerenses, que tiene que ver con la perforación esta de proximidad o de 380 kilómetros, como decimos, de la costa de Mar del Plata. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra algún riesgo de estos en perforación? Mínima. Y es más, los sistemas, un sistema flotante de perforación que llega, perfora y se va, no lo vas a ver. Nosotros no vemos el obelisco desde Mar del Plata.
el riesgo es mínimo. Como el riesgo es mínimo, las decisiones económicas se toman en función de los riesgos y vos llevas adelante todos estos proyectos. Lo que tenemos en este tipo de proyectos es que las operadoras presentan en cada etapa, exploración, perforación y producción, sus planes de impacto ambiental y sus planes de mitigación de riesgos. Y al mismo tiempo juntan todo antes de empezar la operación en lo que se denomina el plan de desarrollo del activo. Ese plan de desarrollo del activo lo presenta la operadora, en este caso va a ser Equinor, al gobierno nacional, donde le asegura al gobierno nacional que los impactos sobre el medio ambiente son mínimos y que la operación de ese activo durante los 20 o 30 años que tenga va a ser de manera segura y confiable. Eso se denomina el caso de seguridad, o un safety case, que está reglamentado en casi todas las normas internacionales, ya sea en europeas, que son un poquito más estrictas que las del Golfo de México. Pero después de Macondo se equipararon todas esas estos planes, quería preguntarte eso, estos planes corresponden a, digamos, o se hacen estas separaciones con normas internacionales, no con normas locales, y en todo caso el Estado puede complementar esas normas, ¿ya son suficientes o debe hacer una acción de control? El Estado es un actor que controla de alguna manera las actividades, pero no es ese Estado que nosotros debemos decir que es presente, que está metido en las... Simplemente las operadoras realizan sus trabajos dentro de patrones de seguridad, dentro de patrones y estándares internacionales que son de altos estándares de seguridad, y tienen internamente grupos de control de calidad, de seguridad, de salud, de medio ambiente internos, y al mismo tiempo las operadoras presentan su contraparte que también controlan que se cumplan estos hechos. Obviamente, esta contraparte es una auditoría externa de esta empresa, vendría a ser. Bueno, a veces son auditorías internas o son gente que ellos mismos contratan. Y no es que tengan, eso no los descalifica por tener intereses porque trabajan para la compañía. No, las normas, la industria trabaja de esa manera. Lo menos que quiere una operadora es que tenga un problema que lo desacredite frente a la comunidad. Ellos no quieren tener esos problemas porque al fin y al cabo después están los shareholders, que son los que compran las acciones de estas compañías, y si no las compran por algún problema, no les conviene. Eso quería consultar también, para estas empresas que se dedican a la exploración petrolera, a la exploración offshore, que son empresas mundiales, ante un desastre ecológico, por eso escuchaba recién cuando decías lo de que tienen diferentes departamentos y diferentes áreas, hasta un desastre ecológico es muy fuerte el impacto que tienen sobre sus mismas empresas. Bueno, podemos saber Macondo tuvo un impacto sobre BP de casi 22.000 millones de dólares que tuvo que pagar en multas. Con lo cual hace que la prevención surja de la misma empresa. La prevención surge de la misma empresa y todas las empresas inician programas de comportamiento dentro de ellas para ser referentes dentro de la industria en el tema de seguridad y respeto al medio ambiente. No nos olvidemos que a lo que vamos con estas compañías, que ya dejan de ser compañías de hidrocarburos, sí, son compañías de energía, donde los hidrocarburos forman parte del portfolio de todas las energías que ellos presentan. Ellos necesitan, no pueden tener impactos negativos porque si no sus acciones se desmoronan y ellos no quieren eso. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Equinor, una operadora que va a desarrollar, o digamos la que está en el CAN 10, asociada a YPF y a Shell, es una empresa aparte de participación pública y participación estatal. Sí, es así. Equinor es una compañía se maneja como una compañía privada, pero tiene representación estatal. Petrobras es una compañía que más o menos se maneja como una compañía privada y tiene mucha representación estatal.
El tema pasa de, generalmente con este tipo de compañías que se llaman National Oil Company, sí, es cómo manejan su dinero y cómo financian su dinero. Entonces, ellos generan, tienen sus activos, generan esto, generan dinero y de ese dinero utilizan su dinero para crecer y una parte que sobra se los dan al Estado, ¿no es cierto? Sí. En México es completamente diferente con Pemex. Ellos generan y todo va por el Estado y el Estado dice, bueno, ahora te doy esta parte. Y generalmente, bueno, en esos casos no funciona tan bien como funciona con el otro tipo de arreglo, porque al fin y al cabo lo que reciben para financiarse es mucho menor. Y vos ves Pemex, por ejemplo, que son compañías nacionales de hidrocarburos que les cuesta crecer. Claro. Pasamos la etapa de la sísmica previa para determinar las áreas, esta nueva etapa de la sísmica que hay que hacer dentro de estas áreas. Suponiendo que se pase y se encuentre o se detecte que hay recursos, viene la etapa de perforación, empieza a salir recursos, surge toda una nueva etapa que es la de la vida útil de ese pozo, que no sé cuánto tiempo dura, y aparte todo lo que eso significa en cuanto a logística, movimientos, traslados, y qué riesgos puede conllevar cada una de esas, digamos, qué beneficios conlleva cada una de esas cuestiones y qué riesgos también. Bueno, una vez que empieza la perforación y la producción, digamos, hasta que se produce el primer hidrocarburo, esa es una etapa en la que lo interesante que se define para las economías regionales es el contenido nacional. Sí. ¿Cuánto contenido nacional vamos a tener para desarrollar estos proyectos? Vamos a empezar con poquito, seguramente. La tecnología es avanzada, no estamos todavía suficientemente preparados, pero la cuestión es obligar a estas compañías, y las compañías quieren hacerlo porque quieren desarrollar las actividades económicas en los países donde se instalan, de que este contenido nacional sea del 80-90%. Nunca va a ser 100% porque no creo que haya ninguna compañía que tengamos operando en Argentina con barcos que opere para todo el mundo. Sería fantástico, ¿no es cierto? Y después empieza la etapa de producción, esa etapa de operación, y ahí empezás a necesitar todo el apoyo logístico, todo el apoyo, el apoyo de todas las actividades que se desarrollan alrededor de esa operación. Y lo que decía Marcelo anteriormente, esa relación es de 6, de acuerdo a un estudio que hay. Ya si querés para números simples, es entre 4 y 6, ponele 5. Entonces, por cada puesto que vos necesites para esa operación de tu activo, vas a precisar 5 puestos más, o 6, alrededor de otras industrias que tienen que dar soporte a eso. A tu criterio, ¿qué significa esto entonces para Mar del Plata? Digamos, hay que desarrollar este sector, hay que empezar a trabajar desde ahora, hay que esperar a ver si se encuentra recursos. Para Mar del Plata es una oportunidad histórica. Yo soy marplatense. Aparte de ser argentino, yo soy marplatense. Y yo quiero que, y hace 30 años que empecé con este tipo de proyectos. Entonces, cuando empecé con este tipo de proyectos, me dije, pucha, me gustaría ver en las costas del mar argentino que se desarrolle este tipo de proyectos y poder participar. Y es lo que estoy haciendo ahora. Estoy tratando de que estos proyectos se lleven a cabo. La oportunidad creo que es histórica y creo que no se nos tiene que dormir la tortuga, porque estos proyectos se van a hacer. Si no se hacen acá, se van a hacer en otro lado. Entonces, nos ha pasado muchas veces que hemos dicho que no y se han ido a otros lugares a desarrollar este tipo de iniciativas. Tenemos que prepararnos, tenemos la capacidad para hacerlo. Hay yo he estado hablando con la Universidad Nacional de Mar del Plata, que a pesar de que su rector ha dicho que está en contra de este tipo de proyectos, yo creo que lo que están haciendo todos es un poco abrir el paraguas para ver qué es lo que van a recibir, porque no saben. Entonces, desarrollar una carrera de ingeniería costa afuera se puede hacer, se puede preparar a los ingenieros, se puede hacer ingeniería de alto nivel en Argentina, se puede participar en la etapa previa con ese contenido nacional, se puede hacer. Y durante la operación, bueno, hay muchísimas oportunidades. Se pueden establecer patios de fabricación para fabricar estructuras submarinas, que es lo más sencillo que tiene este tipo de proyectos, skids metálicos donde vas a instalar o armar todos los otros elementos que te van a llegar de afuera originariamente. Válvulas se pueden empezar a fabricar acá, determinado tipo con determinadas características, y se pueden empezar a armar todas estas cosas aquí para entregar
a los contratistas que ofrecen el servicio de instalación y de fabricación, y se puede hacer. Y eso es parte del contenido nacional, antes todavía de la parte de soporte a la parte logística, ¿no? Recién hablabas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y otra universidad que en algún momento se expidió fue la Universidad de Olavarría, con el tema de un informe donde dijo que hay 100% de posibilidades de que haya un derrame. ¿Cómo meritúas este informe? Bueno, ya lo dije varias veces, para mí no es serio, eso primero no es cierto, y segundamente no es serio. Vos no podés hablar de 100% de probabilidad de derrames porque estás hablando de un hecho. Y un hecho no hay probabilidad en un hecho. Entonces, creo que el informe fue tergiversado, y voy a tratar de defender a la gente, a los que publicaron ese informe. Ha sido tergiversado por las organizaciones medioambientalistas. Creo que no han querido decir eso, creo que eso era un pequeño informe a nivel de trabajo práctico de un estudiante y demás, y creo que fue utilizado erróneamente. No creo que hayan querido establecer eso como un paper, porque a nivel de paper no sería aceptado en ningún congreso del mundo. Con todo respeto lo digo, que la Universidad de Olavarría o la Universidad del Centro me confiere, y lo digo con todo respeto. No es serio eso no es serio. Por último, Diego, por tu perfil de ingeniero te he escuchado hablar mucho de posibilidades y probabilidades. Digamos, ¿cuáles son las posibilidades o probabilidades de que no se haga la exploración offshore en las costas argentinas, digamos, que se interrumpa, y cuáles son las probabilidades de que, haciéndose, no queden beneficios para Mar del Plata y vayan a otro puerto de la provincia de Buenos Aires, a otro puerto fuera del país? La probabilidad de que no ocurra es muy baja. Entonces esto va a ocurrir, la exploración se va a dar y vamos a empezar. Así que las próximas etapas seguramente se van a realizar, siempre y cuando encontremos petróleo, porque si no encontramos petróleo no van a hacer más nada. Claro. Entonces yo creo que hay unas altas probabilidades de que esto ocurra, de que este proyecto se lleve en adelante. Y espero, espero que no se nos duerma la tortuga, como ya dije, para que estos proyectos, estos desarrollos, nos pasen y se vayan a otra ciudad, ¿no es cierto? Claro. Es el momento de actuar ahora y presentar que nosotros estamos interesados. Y creo que es una actividad económica y no se nos puede pasar esta oportunidad. Como marplatense te lo digo, es una oportunidad histórica. Muchas gracias. Estuvimos dialogando con Diego Lamacchia, ingeniero de la industria del petróleo, especialista en exploración petrolera costas afuera. Gracias. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Hemos llegado al cierre de este programa compartiendo el testimonio del especialista Diego Lamacchia, analizando cada uno de los aspectos de la exploración offshore, sus etapas y sus procesos, las oportunidades y beneficios potenciales, así como también abordamos los riesgos de la actividad y sus probabilidades de ocurrencia. Este es un tema que desde la entidad ya habíamos empezado a analizar desde hace más de 2 años atrás, y sobre el que seguiremos analizando en otras oportunidades, así como lo hemos hecho hoy en este programa. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, USIP.